Hermanos, lo que quiero hablar con ustedes en alusión a la resurrección de Cristo es que en nuestras vidas nunca es demasiado tarde para que se lleve a cabo un milagro de Cristo. Déjeme decirle, ¿quién de ustedes conoce la esperanza? No la persona que se llama Esperanza. ¿Quién conoce la esperanza? Levante su mano. La mayoría conocemos, amén, gracias. La mayoría conocemos lo que es la esperanza, pero déjeme decirle que usted puede durar una semana sin comer, puedes durar unos días sin tomar agua, puedes durar unos segundos sin respirar, sin oxígeno, pero una cosa sí puedes estar segura o seguro, no puedes vivir sin la esperanza. La esperanza es fundamental, es necesaria. La esperanza es necesaria. Déjame decirte que la esperanza no es optimismo. La esperanza no es algo de que voy a ser optimista este día. Optimismo es psicología. Esperanza es teología. El optimismo es tener confianza en ti mismo. La esperanza es tener confianza personal en Dios. El optimismo, hermanos, es lo que piensas que puedes hacer. La esperanza es lo que Dios puede hacer en tu vida. El optimismo a menudo es la negación de la realidad. Es un pensamiento positivo, puede ser que no sea malo, pero la esperanza se fundamenta en Dios. Así que déjame decirle que la esperanza la necesitamos en este mundo que está prácticamente arruinado. El clima no funciona bien, no funciona a la perfección, la economía no funciona perfectamente, nuestro cuerpo no funciona perfectamente. Muchas veces el matrimonio tampoco está funcionando perfectamente. El trabajo, la familia, el hogar, los hijos. Pero voy a contar este relato de estos tres personajes en la Biblia, de María Magdalena, Tomás y Simón Pedro. Estas tres personas que pasaron por situaciones en las que no tenían esperanza. Vamos a ver qué sucede en la vida de ellos para que ellos puedan tener esa razón de cambiar en sus vidas. En la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice: por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Hermanos, ¿por qué hay tantas personas desesperanzadas hoy en día? Pues simplemente, hermanos, porque están poniendo sus esperanzas en las cosas malas, en los lugares equivocados. Así que, hermanos, nuestra mejor esperanza no es en cuánto uno gana, no es en mi estatus económico. Mi esperanza no está basada, hermanos, en los privilegios, en las relaciones, en el poder o la popularidad. Déjeme decirle cómo esta mujer, María Magdalena, el primer día de la semana, ella tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado. La primera persona que ve a Jesús tempranito en la mañana, en la resurrección, la primera persona que ve a Cristo resucitado se llamó María Magdalena. María Magdalena no tuvo una historia bastante diferente. Lo único que pasaba con esta mujer es que ella quería ser amada antes de que Jesús la encontrara. Y no había nada de malo en eso. Yo creo que todos nosotros buscamos el amor recíproco, incondicional. Todas las personas queremos ser valorizados. Por desgracia, María Magdalena tendió a buscar en los lugares equivocados. Como resultado de ello, ¿qué hacían los hombres con esta mujer? ¿La utilizaban? ¿Abusaban de ella?
Se podría decir que le fue mal en el amor, en sus relaciones. Ella no podía entenderlo. ¿Por qué estaba haciendo mal? Pero María Magdalena solamente quería ser amada. Iba de una relación en otra relación y en otra relación y en otra relación, y cada día era herida. Todos estos hombres con los que ella se relacionaba habían rompido su corazón. Pero un día, esta María Magdalena, un día conoce a Jesucristo. María Magdalena un día viene y conoce a Jesús. Y déjeme decirle, por primera vez, un hombre en la vida de María la había tratado con dignidad, con respeto. Ese era Jesucristo. Ese era el amor incondicional de Dios, de Jesús para María. El amor de Jesús, ¿qué hizo en la vida de María Magdalena? La cambió por completo. Cambió sus hábitos, quitó sus heridas, sus obsesiones, la liberó de las adicciones y abusos, de los patrones y hábitos que la mantuvieron atrapada en esas malas relaciones. Jesús fue el que liberó a María. Déjeme decirle que Jesús fue crucificado en la cruz. Y sabe, todos sus discípulos abandonaron a Cristo en el momento más crítico de su vida. ¿No le ha sucedido a usted eso? En el momento más difícil de Jesús, todos sus amigos se fueron y lo dejaron. Solamente María Magdalena estuvo con Cristo. María, la madre de Jesús, y Juan, el discípulo amado. Enfrente de ellos vieron cómo asesinaban a Cristo. Así que en el libro de Juan, en el capítulo 20 de Juan, versículo del 11 al 18, dice la escritura: pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Pero por qué lloras, mujer?, le respondió el ángel. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que él era. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. En este relato de la Biblia, hermanos, podemos ver cómo María, Jesús estaba exactamente ahí, puestos de pie, a un lado de María, en la tumba, y María no podía visualizar esta situación, no podía ver a Jesucristo. ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando tenemos serios problemas? Cuando un familiar querido tiene que partir, cuando la enfermedad ha llegado. Jesús, Dios, está parado con nosotros y nosotros no podemos visualizar esa parte de Dios en nuestra vida. ¿Cómo es entonces que María se da cuenta que Jesús estaba allí? Jesús usó una palabra mágica. Simplemente Jesús dijo María. Y cuando Jesús dijo ese nombre, María captó y dijo: Él es Jesús. Jesucristo hace lo mismo por nosotros. Jesucristo está haciendo lo mismo por usted y por mí cada día de nuestra vida. Jesucristo sabe en qué parte estás herido, en qué parte estás lastimada. Jesucristo sabe quién eres. Así que, hermanos, la primera cosa que vamos a ver aquí es que nunca es demasiado tarde para un milagro de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27 dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Déjeme decirle que cuando Jesús fue crucificado,
En Mateo capítulo 20, versículos del 19 al 29, ninguno de sus discípulos entendieron o entendían a Jesús. Por 3 años y medio Jesucristo les estuvo enseñando: hey, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. No sé cuántas veces Jesús lo repitió, pero Jesús lo enseñó, Jesús lo predicó, Jesús se lo dijo a sus discípulos. Aunque Jesús murió en la cruz, los discípulos no solamente estaban decepcionados, estaban devastados completamente, estaban desmoralizados, estaban derrotados. Pensaban que el Mesías se había ido por completo. Se había muerto el sueño. Se había colgado en la cruz y hasta ahí llegó Jesús. Dentro de estos discípulos, uno de estos discípulos se llamaba Tomás. Este Tomás tenía unas preguntas muy honestas. Tomás era un buen pensador. Este hombre Tomás era un tipo que simplemente no aceptaba lo que se le decía. Quería verlo por sí mismo. Era muy inteligente. Era una persona, hermanos, que no se limitó a decir que alguien le dijo que Cristo había resucitado. Este hombre necesitaba ver para creer. Tuvo muchas dudas. Pero cuando oyó hablar de Jesucristo, hermanos, entonces sus dudas fueron aclaradas. Las dudas son buenas cuando nos llevan a encontrar la verdad. Así que en esta historia de la Biblia, en Juan capítulo 20, todos estos hombres estaban juntos. Solamente faltaba Tomás. Tomás era una persona muy solitaria. Pero Tomás, este hombre, ve a Jesús y le dice: Tomás, mete tus dedos en mi costado. Tomás, mira mis orificios en mis manos. Hasta que no viste, Tomás, no creíste. Bienaventurados aquellos que no vieron y que creen. Hermanos, estamos hablando de María Magdalena, desesperada por la muerte de Cristo. Había pensado que había perdido todo. Estamos hablando de Tomás, otro discípulo de Cristo. Él pensaba que con la muerte de Cristo se había acabado todo. Pero una de las expresiones de Tomás, después de que mete sus dedos en el costado de Cristo y ve los orificios de Cristo, dice: Señor mío y Dios mío. Déjeme decirle que es la segunda parte que nos enseñan estos 3 personajes. Nunca es demasiado tarde para empezar a creer. ¿Sabe por qué muchas veces estamos llenos de dudas? Es cuando Dios prueba nuestra fe. ¿Sabía usted que Dios constantemente pone a prueba nuestra fe? La fe es como un músculo. ¿Qué pasa si usted empieza a levantar unas pesas como las que tienes ahí bien pesadas y que cada día las levantas y haces ejercicios? ¿Qué pasa con el músculo? Se hace grandote. ¿Qué pasa con la fe? Es como un músculo. ¿Qué pasa cuando ejercitas la fe? Te fortaleces, maduras. Ya no piensas como pensabas hace 5 años. Tus respuestas son más acertadas. La única manera de crecer en la fe es cuando Dios la pone a prueba. Pero ¿qué va a suceder en esa fe? ¿Cómo es que Dios nos lleva? ¿Cómo es que Dios va probando nuestra fe? Bueno, hermanos, para que suceda un milagro en nuestra vida, tenemos que ver la fe en 6 maneras, en 6 formas, para cuando llegue ese milagro en nuestra vida. Y la primera, hermanos, que nos enseña es que la fe, hermanos, su primera etapa es un sueño.
Un sueño es poderoso, muy poderoso es un sueño. Usted un día soñó con casarse con la mujer que hoy está casada. Quizás soñaste tener los hijos que ahora tienes. La segunda parte de esta fe, hermanos, es la decisión. Si no hubieras decidido casarte, no tuvieras los hijos tan hermosos que tienes hoy en día. La fe, hermanos, es un sueño poderoso, pero ese sueño tienes que decidir qué vas a hacer, ponerlo en acción, porque si no le pones acción, simplemente es un sueño. Pero muchas veces, esa es la tercera etapa de la fe, esos sueños demoran, y cuando se demora es cuando es probada nuestra fe. Y la tercera etapa, hermanos, la cuarta etapa es la dificultad. Cuando estás apurado, sí, me voy a casar con ella, sí, yo ya estuvo, me voy a casar con ella, pero Dios no está apurado con eso. Tú sí, pero Dios no. Esa es la dificultad, hermanos. Y la etapa número 5 es un callejón sin salida. Cuando vas caminando y te topas con una pared. Ese es el momento cuando nuestra fe está lista para experimentar un milagro en nuestra vida. Y por último, la liberación. Hermanos, cómo Jesús vuelve de la crucifixión a la muerte y la resurrección. Porque Jesús, siendo Dios, Él tenía ese poder. Pero como en estas 6 maneras nos lo presentan, ¿por qué Dios pudo resucitar? Hermanos, porque Dios tiene el poder de hacerlo. Jesús tenía el poder de la resurrección. El último personaje que quiero hablar es Pedro. Y en el libro de Juan, capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 17, voy a leer todo, pero voy a leer una parte donde dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Dice, y se manifestó de esta manera. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez que le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, 3 oportunidades para Pedro de manifestar su amor. Y luego le dice: apacienta mis ovejas. La única cosa que Jesús le está enseñando a Pedro aquí, hermanos, es el amor para con los demás. Pedro estaba devastado, Pedro estaba completamente deshecho con la muerte de Jesús. Y luego Jesús se le aparece y le dice: Pedro, 3 veces, apacienta mis ovejas. ¿Por qué es que tenemos que amar a los que nos traicionan? ¿Por qué es que tenemos que amar a los enemigos? Porque Dios es invisible. Y si decimos que amamos a Dios, tenemos que demostrarlo en esa dirección. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Pedro. Tenemos en este cuadro, hermanos, 3 personajes: María Magdalena, Tomás y Pedro, con 3 diferentes razones para tener la desesperanza, para estar desesperanzados. María tenía el dolor de haber perdido al único hombre que realmente le mostró un amor incondicional. Para María estaba perdido todo.
Tomás, lleno de dudas y de miedo, hermanos, no le permitía ver que Jesús había resucitado. ¿Y Pedro qué estaba haciendo Pedro? Pedro lleno de culpa y de vergüenza. ¿Por qué? Porque Cristo le había dicho: Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado. Y Pedro negó a Jesús. Pedro estaba lleno de vergüenza. Pedro ya estaba lleno de culpa. Eso provocó la desesperación de la vida de Pedro. Él pensó que quizás Jesús nunca lo podía perdonar. Pero sin embargo, María Magdalena, Tomás y Pedro, estas tres personas fueron transformados por la esperanza. Déjeme decirle, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Para terminar, hermanos, el punto aquí es que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría empezar de nuevo? ¿Te gustaría ser una nueva persona? ¿Te gustaría terminar eso que empezaste? ¿Te gustaría corregir eso que hiciste y que no estuvo bien? Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Hermanos, si Cristo pudo resucitar de la tumba, déjame decirte que Jesús puede resucitar a los matrimonios muertos en su relación matrimonial. Si Jesucristo resucitó de la tumba, déjame decirle que Jesucristo tiene el poder de hacer posible lo que es imposible para nuestra mente, para nuestro raciocinio. Dios lo puede hacer. Hermanos, hacer una nueva vida es confiar en aquel que puede poner y quitar la vida. Lo que nos enseña todo este cuadro, hermanos, es que es normal que como seres humanos perdamos la esperanza. Pero enfóquense en la resurrección de Cristo. Enfóquese a la tumba vacía de Cristo. Enfóquese a que más de 500 personas vieron a Cristo caminar, platicar y comer y desayunar con ellos. Jesucristo resucitó. Jesucristo no está muerto. Hay una cruz que no tiene la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya no está en la cruz. Cristo está en el cielo. Y el cristianismo esperamos la segunda venida de Cristo. Así que no se fundamente en usted, que su futuro sea fundamentado en Jesús.